¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hace un par de semanas finalizaba uno de los capítulos que ha mantenido en vilo a diferentes agentes sociales y políticos vinculados a la comarca de Ferrol y en especial a su sector naval. El 28 de enero la empresa petrolera mexicana Pemex adjudicaba la construcción de un buque hotel, también llamado flotel, a los astilleros de Navantia Fene-Ferrol después de casi 2 años de incertidumbres, dudas y debates entre sindicatos y partidos políticos sobre si existía o no un contrato que comprometía a la gran compañía americana a realizar ese encargo a la empresa pública ubicada en nuestra comarca. Hoy queremos conocer pues la valoración que de esta noticia hacen diferentes partidos políticos como el Partido Popular o el Bloque Nacionalista Galego y por supuesto la parte afectada, es decir, los comités de empresa, los representantes de los trabajadores. Y no nos olvidaremos tampoco de la repercusión que esta petición de Pemex puede tener sobre la industria auxiliar del sector naval, una industria fundamental por el número de trabajadores que engloba y que en buena medida marcan el estado de salud de la economía de esta zona de Galicia. Con todo, en la tarde de ayer volvíamos a asistir a la enésima manifestación de los trabajadores de Navantia Fene-Ferrol, que alertan de que el flotel de Pemex supone unas cifras de horas de trabajo y empleos que se sitúan lejos de lo que sería deseable. De hecho, el asunto de los puestos y las horas de trabajo que dará esta construcción sigue siendo un punto de desencuentro entre los dirigentes políticos y los trabajadores. De ello hablaremos también esta noche. Y mirando ya al futuro, los comités de empresa no cesan en su demanda de más carga de trabajo y en concreto de la construcción de un dique flotante cuya viabilidad técnica, económica y financiera ha sido analizada en los últimos años. Hoy queremos saber también en qué punto se encuentra esa demanda y si realmente es posible satisfacerla. Esa infraestructura depende ahora mismo de la respuesta que pueda dar la Unión Europea a la consulta formulada por España para conocer si existen impedimentos legales para llevarla a cabo. Y también de la Unión Europea depende el futuro del astillero de Navantia Fene, sobre el que todavía pesa un veto que no permite realizar construcciones civiles. Más allá de estos asuntos, analizaremos también el futuro que se le presenta a los astilleros de nuestra comarca en relación a la carga de trabajo y si conseguirla depende exclusivamente del gobierno estatal o si otras administraciones, como por ejemplo la Xunta de Galicia, pueden intervenir en paliar la situación por la que atraviesan ahora mismo las gradas de Navantia. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña el presidente del Comité de Empresa de Navantia Fene, Jorge Prieto. Buenas noches, señor Prieto, y bienvenido. Buenas noches. También tenemos, efectivamente, buenas noches de nuevo. Tenemos con nosotros también al parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, Francisco Jorquera. Buenas noches, señor Jorquera. Hola, buenas noches. Y bueno, a ustedes también les invitamos a ser pues una parte más de este programa. Ustedes también pueden considerarse invitados, ya que en la segunda parte del debate pues podrán llamarnos por teléfono para intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos en el programa de hoy. El teléfono ya lo conocen, es el 981 36 99 13. Eso será en la segunda parte alrededor de las 10:15, 10:20 de la noche, después de una pequeña pausa. Pero antes de nada, queremos un poco pulsar las impresiones que ha dejado esa noticia de la que le hablábamos, que se producía hace aproximadamente un par de semanas. Y vamos a comenzar por el representante de los trabajadores. Señor Prieto, ¿qué valoración inicial puede hacer de esa noticia, ¿no? Saludamos a chegada desta carga de traballo. Non é sin hora, logo de casi 2 anos, como ben decías na introducción, de espera, ¿no? Que isto é un engadido ás demandas que vimos mantendo aquí na ría de Ferrol os asteleiros, ¿no? Isto é un engadido pequeno, moi pequeno. Está máis que situado na rúa polos sindicatos, polo comité de empresa, o que isto vai significar, ¿no? E o saludamos con moita moderación, é dicir, saludamos a chegada desta carga de traballo polo que significa, dende o punto de vista económico, para os ingresos dunha empresa
que non pasa por bons momentos, e non pasa por bons momentos por falla de decisión política, evidentemente. E as decisións políticas adóptanse neste país nos parlamentos, calquera deles, no español ou no galego. E, polo tanto, será a partir de aí, e será a partir dos diferentes gobernos, sobre todo dos gobernos, e neste momento goberna quen goberna. Antes gobernaron os socialistas, pero hoxe gobernan os populares. Por lo tanto, a eles les corresponde ir dando resposta ao que hoxe sucede. A realidade non se cambia remitíndose ao pasado constantemente, nin tampouco a vamos cambiar mirando ao futuro, pero sin ninguna perspectiva. Por lo tanto, saudamos a chegada desta carga de traballo, pero con un optimismo moi moderado, porque ao longo do debate iremos introducindo algún dato que é máis que obxectivo. Por lo tanto, quedará claro, e aquí do que se trata non é tanto de discutir entre políticos, sindicatos, comité, non. Trátase de poñer referencias na rúa que sirvan, en todo caso, para que a cidadanía entenda a gravedade do momento. Non só dos asteleiros na ría, non é o asteleiro de Feno que ten problemas, somos os asteleiros da ría Fene Ferrol, que por decisións políticas a destempo, tomadas de maneira unilateral, non comentadas, etcétera, etcétera, e non se pode vir a unha cidade logo de, e isto é unha referencia clara ao presidente da Xunta de Galicia, non se pode vir a unha cidade como a de Ferrol, dependente dos asteleiros, como é, e está amosado. Logo de 16 meses, así como con media dúcia de comunicacións dos comités de empresa, intentando falar da situación do dique, do naval, en xeral e tal, e veo como escondido, e non ten por qué. En Ferrol levamos 3 anos de movilización, amosada demasiada cordura, creo eu, tal cal é a situación, con 3.000 compañeros de industria auxiliar na rúa, con prácticamente 1.500 traballadores da principal en súa actividade ou actividades complementarias, polo tanto, foguetes ou xustos, e por eso decimos con moderado optimismo. E logo entraremos en cifras, e a ciudadanía non se lle pode engañar, a ciudadanía non se lle pode seguir vendendo fume. Os sindicatos, os comités, non nos mobilizamos por mobilizar. Si tuéramos a dotación suficiente, a ocupación suficiente, si fóramos quen de poder dar cobertura á inmensa cantidad de xuventude e de traballadores en paro, unha parte importante deles saídos dos asteleiros precisamente, non? E é verdad que son traballadores da industria auxiliar, pero son traballadores que moitos deles levaban convivindo con nosotros moitos anos, non? Por lo tanto, son traballadores do naval e tamén a eles les hai que dar resposta. E termino, ao longo, creo, que deste debate, conversa ou cambio de impresións, iremos aportando algún dato, non? E xa digo, un moi moderado optimismo. Pues muchas gracias, señor Prieto, por esas primeras valoraciones, y queremos también preguntar la valoración del partido que ahora mismo gobierna en Galicia y también en España. Señor Prieto, ¿qué valoración hace de esa noticia, ¿no? Bueno, yo en primer lugar lo que querría decir antes de comenzar es lamentar la ausencia del Partido Socialista, una ausencia que se debe fundamentalmente al Partido Socialista porque ha sido invitado a este debate y no ha querido estar, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues demuestra un poco cuál ha sido la estrategia del Partido Socialista en relación con el sector naval, que es tirar la piedra y esconder la mano, reclamar al gobierno del Partido Popular lo que ellos no hicieron cuando eran gobierno y, bueno, pues hacer borrón y cuenta nueva porque se olvidan de todo lo anterior, ¿no? Yo coincido con Jorge Prieto, yo creo que es una noticia positiva, pero al igual que él, creo que el optimismo debe ser moderado, que no hay que caer en falsos triunfalismos porque sería autoengañarnos y engañar a la ciudadanía, pero sí es cierto que es el primer contrato que se consigue para los astilleros de la Ría de Ferrol en 7 años, es el primer contrato civil que se consigue en 11 años para los astilleros de la Ría. La última vez que se construía un barco civil en la Ría de Ferrol era en el año 2003-2004, que me corrija Jorge Prieto si me equivoco, un cajonero que se construía y se botaba en la antigua Astano.
Y si miramos hacia el astillero de Ferrol, hacia Navantia Ferrol, lo que era Bazán, hay que decir que es el primer buque civil que se va a construir desde el año 84, que lo último fue un Bull Carrier, el Castillo de la Luz, botado en el año 84. Yo creo que podemos decir, sin que suene a reparto de méritos, que pues este es un contrato, efectivamente, el de Pemex, que consigue la Xunta de Galicia, y es un mérito para la Xunta de Galicia, y sin lugar a dudas es un demérito para la presidencia y la dirección de Navantia, porque que tenga que ser una comunidad autónoma la que resuelva la falta de trabajo derivada de la nefasta gestión de la dirección de Navantia, pues al final resulta bastante cuestionable, ¿no? Yo creo que la consecución del flotel, tan puesta en duda desde algunos partidos, especialmente desde el Partido Socialista y desde Alternativa Galega de Esquerdas, lo cierto es que demuestra el compromiso del Partido Popular con el naval y el compromiso del Partido Popular con Ferrol. Era un contrato cierto, lo dijo hace apenas unos días el presidente de PMI, es que no hay que firmar ningún contrato. El contrato estaba firmado en septiembre del 2012 y es ese contrato y esa firma la que permite ahora iniciar la construcción del flotel, ¿no? Yo creo que los que dudaron de forma interesada de la vigencia y la credibilidad del contrato de Pemex lo hicieron con una óptica política clara e interesada, y yo creo que desde luego lo que hay que decir es que es una buena noticia para Ferrol, es una buena noticia para el sector naval, pero que desde luego es completamente insuficiente. No garantiza ocupación para la totalidad de la plantilla principal, mucho menos desde luego para la industria auxiliar, por lo tanto optimismos los justos, pero desde luego es una buena noticia, porque Navantia después de 7 años consigue su primer contrato, ¿no? Después de 7 años de sequía en lo comercial. ¿Qué reclamamos desde el Partido Popular de Ferrol? Pues lo mismo que reclamábamos hace un mes y lo mismo que reclamábamos hace 2 años. Reclamamos carga de trabajo inmediata. Reclamamos que se intensifique la acción comercial por parte de la dirección de Navantia, porque desde luego están fracasando, llevan 7 años fracasando. Desde el Partido Popular recordamos que nuestra posición es firme, rechazamos y seguiremos rechazando cualquier plan de reestructuración del sector naval que suponga una nueva reconversión para la ría de Ferrol. Lo hemos dicho siempre, no lo vamos a aceptar y lo diremos, gobierne quien gobierne en Madrid. Ojalá el Partido Socialista de esta comarca, cuando era su mismo partido el que desde Madrid en la década de los 80 y en el año 2005 aplicaban una reconversión, hubiesen tenido el valor para mantener la misma postura que nosotros defendemos. Y ya digo, yo creo que es una buena noticia el contrato con Pemex. Pemex es la 4ª petrolera del mundo. El acuerdo con Pemex supone una inversión de 600 millones de euros en Galicia, 300 la flota menor que Pemex construirá en Barreras y otros 300 los floteles. En todo caso, el optimismo desde luego moderado, sentido común, lo que hace falta es carga de trabajo inmediato y continuar en la misma línea que nos teníamos marcado, ¿no? Yo creo que es importante la unidad de acción. Nosotros lo hemos dicho siempre y en este sentido yo lo que tengo que decir, y todos los partidos mantenemos posturas diferentes, pero sí tengo que decir que así como nuestra postura es muy crítica con el Partido Socialista, porque la situación actual se deriva de la mala gestión del gobierno anterior, sí que tengo que decir que el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego han sido capaces de impulsar acuerdos en el Parlamento de Galicia, gracias en muchas ocasiones a la generosidad del Bloque Nacionalista Galego, que defendiendo posturas antagónicas al Partido Popular en cuanto a la gestión que podría estar haciendo el gobierno o los gobiernos en relación a la situación naval, pero hemos sido capaces de crear acuerdos que al final redundan en la defensa de los intereses del sector naval y de la comarca de Ferrol, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señor Jorquera, ¿cómo ha recibido el BNG esta noticia, ¿no? Vamos a ver, como una noticia positiva, pero total y absolutamente insuficiente, ¿no? En primeiro lugar, quixera aportar un dado. En setembro do ano 2012, cando o presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feijóo, anunciou a construción dun flotel en Navantia e doutro en Barreras, presentouno como un contrato firme. E os feitos posteriores demostraron que isto non era así. Houbo un concurso, unha licitación internacional, e alegrámonos moito que unha vez feito ese concurso, as empresas seleccionadas fosen Navantia e fosen Barreras en Vigo. Pero dificilmente podía ser un contrato firme
Cando houve un concurso, tiveron que competir nese concurso con outras empresas que optaban, tanto Navantia como Barreras, e afortunadamente, pois ao final, tanto Navantia como Barreras foron as adjudicatarias dese concurso. En segundo lugar, se fixésemos caso ás manifestacións do señor Feijóo, xa, desde hai moitos meses, en Navantia tirase que estar cortando chapa, e que eu saiba, aínda existe unha grande incerteza sobre cando se iniciarán os traballos de construción do flotel nos asteleiros da Ría de Ferrol. Ainda así, pois é evidente de que é unha boa noticia. O Bloque Nacionalista Galego alégrase. Nós nunca practicamos a política de canto peor, mellor, pero é un parche momentáneo que é total e absolutamente insuficiente para resolver os problemas que afectan os asteleiros da Ría de Ferrol. Según distintas informacións, quizá Jorge Prieto non lo pode aclarar, pois según distintas informacións, a construción do flotel pode xerar entre 800.000 e 1.100.000 horas de traballo. Isto significa traballo para 450 ou 500 persoas nun ano, ou, no seu defecto, para 200 ou 250 persoas durante 2 anos. Que eu saiba, Navantia ten unha plantilla de 2.000 traballadores. Que eu saiba, simplesmente na industria auxiliar desta comarca destruíronse nos últimos anos bastante máis de 3.000 empregos. Por lo tanto, creo que o que non se pode permitir é que se presente esta adxudicación como unha cortina de fume que evite que asumamos que Navantia, se non se toman medidas urgentes, está nunha situación límite. Por lo tanto, sendo unha boa noticia, non pasa de ser un parche simultáneo. Nese sentido, que o prioritario para o Bloque Nacionalista Galego? Opoñerse a calquer plan de reestruturación que conleve pérdidas de postos de traballo, inda que sexan pola vía da amortización de postos de traballo, de non repoñer as xubilacións, porque esta comarca non se pode permitir o luxo, co índice de paro que ten, que a sangría poblacional que está padecendo, de perder máis postos de traballo nun sector que é a columna vertebral na comarca. En segundo lugar, opoñerse a calquer posible tentativa de renovar o veto que pesa sobre o hosteleiro de Fene para construir buques, e a restricción que pesa sobre o conxunto dos asteleiros do Grupo Navantia de que só pode facturar no campo da construcción naval civil o 20% da súa facturación total. Pero aparte de opoñerse a calquer posible tentativa de renovar estas limitacións, o que hai que facer é preparar xa os asteleiros de Navantia para aproveitar o escenario de oportunidades que suporía o levantamento do veto, porque o ano 2015 está a volta da esquina. Nese sentido, hai unha estrategia, estáse facendo algo para aproveitar ese escenario de cara a operar plenamente no campo da construcción naval civil, de cara a que, por exemplo, o hosteleiro de Fene volva a recuperar a posición de vanguardia que ocupou no seu momento nun campo emerxente no que cada vez hai máis demanda, como é o campo offshore. Ben, e por suposto, nos consideramos que Navantia ten que modificar a súa política comercial. Medio minuto, pero nese sentido, creo que sería máis desexável que o goberno galego, en vez de grandes proclamas na que critica a política comercial de Navantia, exercese as ferramentas que ten na súa man. Hai unha lei de fomento do sector naval galego que nazou precisamente dunha iniciativa legislativa popular promovida por unha plataforma cidadán desta comarca. E esa lei de fomento do sector naval galego habilita a Xunta de Galiza para que reclame participación directa nos órgãos rectores de Navantia, dado que estamos falando dunha empresa pública, para que na súa política comercial teña en conta realmente os intereses e as necesidades dos hosteleiros da Ría de Ferrol. Muchas gracias, señor Jorquera. Bueno, pues seguimos hablando de esta situación del sector naval y vamos a abrir ese capítulo de las cifras, ¿no? Hablaba yo de ese conflicto que hay entre diferentes partidos políticos y los propios trabajadores, señor Prieto, sobre las cifras, ¿no? En este caso, ¿qué información es la que se puede dar, digamos, como más fiable en cuanto a lo que puede suponer esta carga de trabajo, ¿no? Hombre, a ver, un dato incontestable. Son as propias referencias que aparecen na página web de Navantia e que son as que figurarán ao final como obriga para nós a hora de executar o proxecto.
aproximadamente 1.200.000 horas, 300 millóns de euros, 2.300 traballadores só na principal, aproximadamente. E isto dá, sendo moi generosos, para unha ocupación, como ben decía Jorquera, para 300 traballadores, é dicir, non para máis, e estaríamos falando de 300 traballadores que tuveran a oportunidade de facer eles todo o traballo, é dicir, de executar todas as actividades, diríamos, non? Pero aquí temos que contemplar actividades que non fai a propia Navantia, que terá que subcontratar, actividades que non as facemos, cada un fai a súa, polo tanto non dá de maneira continuada para 300 familias ou para 300 cabezas de familia, traballadores, e xa menos todavía para que vendelo como unha referencia en positivo para máis de 3.500 traballadores da industria auxiliar que perderon o traballo en escasamente ano e medio, non? Por lo tanto, é dicir, pode ser o primeiro contrato en 7 anos, pode ser o primeiro contrato en 12, pode ser o primeiro en 30 para Bazán. Pero non podemos perder a referencia de que o que demandamos é Flotel porque o situou alguén como fruto dun acordo político que saludamos, evidentemente, pero que coincido plenamente co que dicía Jorquera. Se o contrato viñese arrastrado do 2012, non habría que ir á licitación, estaríamos traballando, é dicir, existe un compromiso, descoñezo os termos, tampouco é do meu interés, a min o que me interesaba era o Flotel. Pero sobre o Flotel sei de decir que ese mismo ano, no mes de xullo, se falou de 14 barcos que eran pequenos remolcadores que se iba a facer entre Navantia e Barreras. Se falou dun quimiqueiro ou de 2 quimiqueiros que se foron definitivamente a Asia, aos países asiáticos, e que os comités de empresa, os sindicatos, situamos na rúa e hasta que houve que reconocer o evidente, se negaba a maior. O sea, non había quimiqueiros en Galicia. E como resposta a todas esas contradicións en plena pre-campaña, porque se utilizou moito o naval na ría, é dicir, porque agora falamos de goberno. En aquel momento falábamos do Partido Popular competindo por revalidar o seu goberno. Se utilizou o naval como peza, diríamos, como estandarte electoral, se utilizou con exceso de electoralismo, e, polo tanto, eso é o que nos preocupa. Porque, claro, facemos referencias aos gobernos, a outros partidos. Eu non vou falar dos partidos que non están aquí. Cando estén e me chamen, pois debatirei con eles a parte que lles toca. En todo caso, estou falando co partido que se goberna, porque, é verdad, Xunta, Goberno de Madrid, como se o goberno da Xunta e de Madrid non tuveran unha referencia política e ideolóxica. É dicir, o Partido Popular, que non é máis que outro partido, como calquer outro partido, coas súas cousas boas e malas, pero non vou entrar aí. Por lo tanto, o Partido Popular, cando non pode falar en Ferrol de unidade de acción. Medio minuto, señor. Sí, a unidade de acción non se predica, se practica. E se practica empezando por poñernos de acordo na teoría e logo sacar forzas de maneira conxunta. E que eu sepa, 5 millóns asignados no Parlamento, desos datos eu non, pero 5 millóns no Parlamento, apoio al dique, apoio a la inversión en el dique. En Ferrol nos reuníamos unos días antes dos presupostos do Estado e Juncal, senador, votou en contra no Senado, e é del Partido Popular de Galicia e de Ferrol. Por lo tanto, neste momento, e non é ensañamento, de verdad que non. Tiene que finalizar, señor Prieto. Xa, pero é dicir, é desesperación. E unha referencia. É que mañán temos unha asamblea de traballadores e ali lles informaremos polo miúdo do que vai significar o Flotel para a Fene. E para a Fene o Flotel non vai significar nada hasta pasado o 1 de xaneiro. Información última da dirección da miña empresa. E non podemos dirixir os tiros hacia a mala xestión que hai da dirección de Navantia, da dirección corporativa, da dirección comercial, do presidente. Non hai que dirixir os tiros hacia aí. Hai unha parte nesta xestión que ten que, na xestión comercial, que ten que ir acompañada
de políticas e de referencias dentro do goberno. Si non, non vale de nada. Seguimos hablando de este contrato. Señor Tellado, le quería preguntar, pues por todo este proceso, ¿no? Desde septiembre de 2012 hasta que se conoce esta noticia, hablaba antes el señor Jorquera de ese proceso de adjudicación, de ese concurso. ¿Cree que faltó claridad hacia la opinión pública de si había un contrato, si no lo había, si todo era un concurso desde un principio? Yo no recuerdo en ningún momento de la historia de Navantia que se haya puesto en duda ningún contrato de la historia de Navantia y que nadie haya pedido la exhibición de ningún contrato, de ningún barco, porque nunca se han hecho públicos los contratos de los barcos, nunca se han hecho públicos. Lo cierto es que había un contrato firmado con PMI Internacional, filial de Pemex. PMI es la filial internacional de Pemex y había un contrato firmado que es el que va a permitir que se haga el flotel y que se construya. Yo entiendo que, desde luego, el flotel se ha retrasado en el tiempo por distintas vicisitudes, unas elecciones en México, después la renovación de la cúpula de Pemex, una serie de circunstancias que, desde luego, nadie ha deseado. Pero lo cierto es que seguir dudando hoy del flotel de Pemex, claro, y a mí lo que no me vale es ese discurso de que si no se conseguía el flotel, la culpa era de Feijóo y ahora que se ha conseguido, el mérito no lo es. Bueno, pues yo creo que o mentíamos antes o mentimos ahora, pero desde luego lo que es cierto es que Feijóo y la Xunta de Galicia tienen mucho que ver con este contrato, ¿no? Que es una realidad y desde luego yo no vengo aquí a discutir con el comité de empresa de Navantia. Primero porque hay más puntos que nos unen que puntos que nos separan. Nos unen las reivindicaciones que persiguen que nuestra comarca tenga futuro y desde luego yo no voy a perder ni un minuto, a dedicar ni un minuto a discutir con un representante de los trabajadores de Navantia, porque son más cosas las que nos unen. Pero lo que sí tengo que decir, porque es mi obligación, es que no llevamos 2 años sin contratos, llevamos 7. Y el Partido Popular nos lleva 2 años protestando por la falta de carga de trabajo. Llevamos muchos más, cuando antes otros no protestaban. Y nosotros esa situación venimos denunciándola desde hace mucho tiempo. Y es que, ojo, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues esta situación es debedora de una reconversión del 2005. Y yo lo siento mucho, podré referirme a la historia reciente de nuestro sector naval y a la historia reciente de nuestra comarca. La reconversión del 2005 supuso grandes problemas para nuestra comarca. Primero, 1.400 puestos de trabajo directos eliminados. En segundo lugar, 2.000 puestos de trabajo indirectos en la industria auxiliar destruidos. Después, la prolongación del veto hasta finales del 2014. Y las limitaciones en cuanto a la actividad en el sector civil. Bueno, pues esa es la situación que nos lleva al momento actual, a la crisis actual. Desde luego no se puede analizar estos 7 años sin un solo contrato sin tener en cuenta de dónde venimos. Y yo lo siento mucho, es que yo tengo que señalar responsables. Y es quien ha llevado a cabo la reconversión del 2005 y quien ha gobernado España en los últimos 7 años sin contratos. De esos 7 años, 5 años son responsabilidad del Partido Socialista. Y yo lamento si a alguien no le gusta oírlo. Y 2 de la dirección actual gobernando el Partido Popular. Y no me duele en prendas decirlo, aunque sea mi partido, no me duele en prendas decirlo, porque para mí está primero Ferrol y luego la militancia en el partido correspondiente. Yo creo que lo que hay que definir, y creo que ahí Jorge Prieto tiene toda la razón, lo que hay que definir es qué sector naval queremos, qué astilleros queremos, ¿no? Y yo creo que aquí no hay que inventar nada, ¿no? Lo cierto es que a Ferrol le ha ido muy bien cuando teníamos un astillero militar en Ferrol y un astillero civil en Fene. La dualidad militar-civil es fundamental porque nos permite un abanico de actividad de construcción naval mucho más amplia. Hay que apostar por el offshore y hay que apostar por un sector que yo creo que es, bueno, pues que tiene grandes potencialidades de futuro, como es la eólica marina. A mí me consta, y posiblemente Jorge Prieto conoce más datos que yo al respecto, que en ese camino se está trabajando, que hay unas posibilidades de un contrato con Iberdrola, que estamos en la fase final, ¿no?, en la selección última de posibles candidatos, que es un contrato que se podría cerrar bueno, pues, en los próximos meses y que supondría la primera carga de trabajo de offshore, de eólica marina en este caso, para el astillero de Fene en 2015. Eso es darle futuro a un astillero que lleva cerrado y desaprovechado durante muchísimos años, ¿no? Medio minuto. Claro, es un despropósito que con la situación de nuestra comarca hayamos tenido un astillero como Astano cerrado,
desde bueno, pues el año 2004, porque prácticamente está cerrado desde el año 2004, desde que pierde pues la personalidad propia, ¿no?, como astillero. Pues eso es un disparate que ningún gobierno serio se puede permitir. Desde luego ahora yo creo que el levantamiento del veto es inminente y ahora de lo que se trata es de conseguir lo primero, que es carga de trabajo para dar ocupación en Fene. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Pues muchas y gracias. hablaré después, no quiero eludir el tema del dique, sé que es un tema posterior, Hablaremos. por eso no me he referido a ese tema ahora. Hablaremos del dique flotante, por supuesto. Le quería preguntar al señor Jorquera, bueno, si también cree que esa reconversión del 2005 a la que hacía referencia el señor Tellado, pues fue, digamos, también el origen de la situación actual del sector naval, ¿no? Vamos ver, o Bloque Nacionalista Galego opúxose radicalmente a todos os procesos de reconversión que se viviron nos asteleiros desta comarca, porque ademais consideramos que foron un pretexto para ir desmantelando un sector que é estratégico para a economía de Galiza, pero que ademais nesta comarca é o sostén da comarca. Ferrol, sin sector naval, sinceramente non ten futuro, é a columna vertebral da vida nesta comarca. Pero máis alá de mirar polo retrovisor ao Bloque Nacionalista Galego, o que lle preocupa é como resolver a situación actual, porque, insisto, é que Navantia sigue nunha situación límite, por moito de que agora o enfermo se lle aplique unha pequena mascarilla de oxígeno, sigue na UCI, e se non se adoptan outras medidas, pois corre, por desgraza, perigo de morte, e non gosto de xogar o alarmismo, non? Entón, por poñer un exemplo, Jorge Prieto pois acaba de dar un dato que eu creo que, por desgraza, é enormemente preocupante e que significa un novo incumplimento a respeito das datas anunciadas para empezar a construir o flotel nos asteleiros da ría de Ferrol, e que parece ser, bueno, según acaba de decir, que agora xa a nova data é un de xaneiro. Unha aclaración. Sí. A data inmediata. Fene non podrá participar na obra. Fene non podrá participar na obra do flotel. Ben, pero en calquer caso, eso porque polas restriccións que pesan sobre para evitar problemas sobre Fene. Ben, pero bueno, pero entón teñamos en conta unha cuestión. O señor Miguel Tellado recordaba como foi prolongado o veto no pasado. Temos a garantía, está a Xunta de Galicia e o Goberno Central actuando para evitar calquer tentativa de buscar a xustificación para unha nova prórroga do veto. E cando falo do veto, falo de dúas cuestións. Falo do veto imposto ao asteleiro de Fene que proíbe que construa buques e das restriccións que pesan sobre o conxunto do grupo Navantia que lle impiden operar no campo da construcción naval civil por un importe superior en términos relativos ao 20% da súa facturación total. Porque, claro, pensemos que os flotéis son construcción naval civil, pero pensemos, por poñer un exemplo, que a reivindicación do dique flotante que o Bloque Nacionalista Galego comparte plenamente, son tamén construcción naval civil, porque a reparación, conservación, transformación de buques, a non ser que sexan buques militares, forman parte do campo da construcción naval civil. E pensemos que nun contexto no que está habendo unha contracción total da carteira de pedidos no campo militar, en términos absolutos, ese 20% por operar na construcción naval civil cada vez é máis restringido. Por tanto, primeiro, é imprescindible neutralizar calquer tentación de prorrogar no tempo esas limitacións, o veto sobre Fene e as restriccións por operar no campo da construcción naval civil. Segundo, si se consolida a perspectiva de que no ano 2015 se levanta o veto e acaban esas restriccións. Estáse preparando a estes asteleiros para aproveitar ese escenario de oportunidades, para recapitalizar, por exemplo, o asteleiro de Fene. E cando falo de recapitalizar, refírome recuperar o saber facer, o capital humano, a tecnoloxía punta que fixo dese asteleiro no pasado, primeiro un referente mundial, por exemplo, no campo da construcción de superpetroleiros e despois no campo das plataformas offshore. Hai unha estrategia, hai un diseño por parte de Navantia para prepararse para ese escenario e operar plenamente no campo da construcción naval civil. Terceiro,
Eu o que demando da Xunta de Galicia que non faga brindis ao sol. O señor Jorge Prieto facía alusión aos 5 millóns de euros consignados nos orzamentos da Xunta de Galiza para o dique flotante. Pero mire, e isto non é unha réplica en absoluto a Jorge Prieto, é unha reflexión. Pero claro, Navantia depende da SEPI. Mentres o Estado non este disposto a mobilizar recursos para ese dique flotante, a Xunta de Galiza pode poñer nos orzamentos da comunidade autónoma 5 millóns de euros, 20 ou 25, que eso non se vai materializar. Estáse facendo algo para modificar esa posición da SEPI e esa posición do Estado, porque ao mesmo tempo que o Partido Popular aquí en Galiza vota a favor de que se dote con eses 5 millóns de euros nos orzamentos da comunidade autónoma o dique flotante, en Madrid, que de onde depende a posición, vota ao contrario, e por lo tanto é unha contradición que terá que resolver o Partido Popular. Pues de estos asuntos que acaba de señalar el señor Jorquera vamos a hablar en la segunda parte del debate, de ese dique flotante, de las responsabilidades, en qué medida están repartidas entre las distintas administraciones y de también ese veto a Navantia Fene. Varios asuntos que vamos a analizar en la segunda parte en la que ustedes ya saben que también pueden ser protagonistas. Volvemos enseguida.